Bueno, y en realidad, Javier, se convocaron a 2 sesiones extraordinarias en el transcurso de esta tarde y noche. Una de las sesiones extraordinarias tenía 5 puntos en el orden del día, y uno de esos puntos, específicamente el punto 3, era el tema de los royalties que van direccionados a las municipalidades y las gobernaciones. Lo que planteaba el Poder Ejecutivo es que un porcentaje de estos royalties que reciben, el 50%, mejor dicho, de las municipalidades, vaya destinado al Ministerio de Salud, de modo a poder garantizar y mejorar la estructura sanitaria de nuestro país. Sin embargo, la senadora Esperanza Martínez presentó una modificación que fue apoyada por la mayoría de los senadores presentes. Ella decía de que no sería lo más conveniente quitar a las municipalidades y gobernaciones el 50% de los royalties. Lo que sería adecuado es modificar la estructura de esto para que ellos mismos puedan realizar las inversiones en salud correspondientes. Vamos a escuchar lo que decía la senadora y después les comento más en cómo se desarrollaba esta sesión, que por cierto fue bastante incidentada. Escuchemos. Nuestra idea ha sido ayudar a que esa capacidad operativa vaya directamente, no es que nos opusimos, en vez de que lo gaste Benigno López, lo van a gastar los municipios. Entonces no hay descuento de los royalties. Exactamente, lo que se va a hacer es transferir para que ellos puedan hacerlo. Y yo quiero que vayan a visitar los municipios para entender esta situación que se va a dar concretamente. Estamos hablando de 6 meses, estamos hablando de abril a noviembre y estamos hablando, ustedes no ven cómo se acercan la gente en los municipios. La otra vez en San Lorenzo había 800 personas que se fueron a buscar 3 kits de comida, que es lo que se estaba haciendo. No estamos dándole una carta abierta, estamos hablando de 6 meses de contingencia. Yo les pregunto, ¿cuánto más necesita Benigno López? Yo lo que no quiero que sea el gobierno central y sobre todo el ministro de Hacienda acapare todo, le está cortando a todo el mundo y trae todo a su bolsillo. Él es tan operativo, él va a hacer las compras del combustible que se necesita para el centro de salud de Quequegó, no va a hacer eso, no nos vamos a mentir acá. Y lo que decía también la senadora Esperanza Martínez es que los intendentes son los que mejor conocen las necesidades de los municipios, y es por eso que ella hacía esta propuesta, esta modificación a la ley que pasa ahora a la Cámara de Diputados. Lo que ella propuso es que el 50% de los ingresos por royalties vayan destinados a los gastos capital y el 50% sean los gastos corrientes, y que dentro de ese 50% que son los gastos corrientes se hagan las inversiones en salud que falte en cada municipio. También la ley estipula que no podrá contratarse funcionarios durante la vigencia. Pero ¿qué cuestionaban otros senadores? Específicamente los de Añetete y Patria Querida, como así también el PDP, que generalmente estos gastos corrientes se utilizan para pagar salarios y al final no sobra para realizar ninguna inversión. Vamos a escuchar lo que decían los mismos al respecto. Hablando con varios intendentes municipales, ¿verdad? El problema que tienen ellos hoy, ¿verdad?, son con los gastos corrientes, ¿verdad? Están teniendo poca recaudación por el tema impositivo, ¿verdad? Y lo que varios de ellos dijeron es estar de acuerdo con el proyecto del Ejecutivo, ¿verdad?, pero que se toque de la ley de los royalties, ¿verdad?, que se toque el artículo 5, ¿verdad?, donde se flexibiliza, ¿verdad? El artículo 5 dispone de que 80% vayan para gastos de inversión, ¿verdad?, 10% para gastos de desarrollo sustentable y 10% para gastos corrientes, ¿verdad? Lo que nosotros propusimos, ¿verdad?, es de que efectivamente el recorte ocurra, ¿verdad?, queden ellos con una disminución del 50% y eso sea aplicado a salud, que son cerca de 50 millones de dólares. Tal cual como fue aprobado hoy, ¿verdad?, van a recibir el 100%, ¿verdad?, y van a seguir ellos aplicando a gastos corrientes el 50%. Entonces, creo que tiene que haber un poco de conciencia, de coherencia de parte de la gente, entender un poco cuál es la situación, y yo creo que en este momento los municipios no tendrían que estar haciendo gastos de inversión, ¿verdad? Y perdimos en la votación, ustedes vieron, perdimos la votación, se sometió a votación en el Pleno, lamentablemente se desvirtuó el proyecto del Ejecutivo.
Nosotros muchos queríamos que realmente que parte de esos recursos vayan al Ministerio de Salud para luchar contra esta tragedia que estamos viviendo con el tema de la pandemia, pero perdimos la votación, lamentablemente. Bueno, palabras entonces de los senadores que apoyaban el proyecto del Poder Ejecutivo y que ahora quedó modificado en este punto y pasa a la Cámara de Diputados. El siguiente punto que se tocó en la Cámara de Senadores era un proyecto presentado por el senador Pedro Santa Cruz, en donde hablaba de las sanciones que se deben realizar a las personas que incumplan con las medidas sanitarias o cuarentena, y algunos de los senadores también proponían que se cambie, no a sancionar, sino a castigar. Se generó una polémica importante en el Senado y finalmente el senador retiró su proyecto. Van a analizarlo con otros senadores y posteriormente va a analizar si lo vuelve a presentar, según lo que decía, porque cuestionaban el hecho de poner en esa ley castigar, que ya no estamos en una época de dictadura, decían algunos también al respecto. También otro de los puntos que se trató en realidad se quiso tratar pero no se pudo, fue la eliminación del Parlasur, que los parlasurianos actuales culminen con su periodo, pero ya a partir del 2023 esto quede totalmente eliminado y que ese ahorro que se va a dar quede destinado al Ministerio de Salud. No se logró tratar lastimosamente este punto porque la sesión quedó sin quórum. Posteriormente, la sesión quedó como en el limbo porque tenía que cortarse esa sesión e iniciar la otra sesión que tenía 22 puntos. Sin embargo, no se tuvo el quórum suficiente y se levantó. La propuesta hecha al presidente Blas Llano fue de que esto se trate nuevamente en una semana y que todos los puntos pendientes sean analizados en comisiones para definir lo más pronto posible, porque habían proyectos muy similares y que se hagan solamente un proyecto. Así que este es el resultado de la sesión de hoy. Lo cierto y lo concreto es que el uso de los royalties, por lo menos en el Senado, se trató de esta manera y va a quedar a decisión de los intendentes cómo invertirlo en salud, porque el argumento de Esperanza Martínez es de que los propios intendentes son los que conocen más las necesidades y no así el ministro de Hacienda, es lo que ella decía. Y esta situación lamentaron también otros parlamentarios, Javier Enrique.